Vale, buenas tardes. Bueno, bienvenidas a esta segunda ponencia de nuestro congreso. Espero que hayáis tenido vuestro momento para una pausa, tal, porque volvemos. Y esta segunda ponencia va a tratar acerca de las personas mayores dentro del colectivo LGTB. Voy a presentar a las tres personas que tengo aquí. Vale, perdón. Que tengo aquí a mi lado. Y bueno, empezando por la primera persona a mi izquierda. Bueno, él es Víctor Mora Gaspar y viene de parte de la Fundación 26 de diciembre. Él es escritor y activista y actualmente es el responsable del área de formación e investigación de la Fundación 26 de diciembre. Es una entidad de carácter público y estatal dedicada a la atención y el cuidado de las personas mayores del colectivo LGTBI. Tiene diversos programas de acompañamiento, sociabilidad, soporte y ayuda en situaciones de vulnerabilidad. Seguimos con Nerea Pérez de las Heras. Nerea es comunicadora, guionista y humorista. Es activista feminista y autora de su monólogo Feminismo para Torpes, de una enorme repercusión. Es creadora de contenido con numerosos podcasts de contenido LGTBI y el podcast Saldremos Mejores, al que algunas esperamos cada semana con una notificación activada. Recientemente es autora y actriz en la obra de teatro Cómo hemos llegado hasta aquí, junto con Olga Iglesias Durán. Tengo aquí a Olga Iglesias Durán, que es guionista y dramaturga, actriz, feminista y activista LGTBI. Ha trabajado como guionista de cine, teatro y publicidad, destacando desde sus obras teatrales, que son Taitantos y 2 más 2, además de su iniciativa dentro del teatro independiente, Teatro Efímero. Vale, tras esta breve presentación, vamos a dar comienzo a la ponencia y voy a lanzar un concepto. Es el concepto de persona mayor LGTBI, porque es un tema que no parece que estemos acostumbradas en nuestras vidas, así que voy a lanzar este concepto y a dar la palabra a quien quiera cogerla ahora mismo. Yo creo que tienes que empezar tú, Víctor. Vale. Bueno. Vamos, me parece lo suyo por la fundación. Por alusiones. Pues muchísimas gracias. Gracias por esta presentación y por esta mesa. Y gracias a todos por estar aquí. Y bueno, pues empezamos, ya vamos directamente al trapo. Venga. Persona mayor LGTB. Pues bueno, como ha dicho la compañera, trabajo actualmente en la Fundación 26 de diciembre, que es una fundación que se encarga de atender y dar la ayuda en la medida de lo posible y el soporte necesario a personas mayores del colectivo que están en una situación de vulnerabilidad. Y que además es una situación de vulnerabilidad que ha venido acrecentada o determinada por ser miembros del colectivo, ¿no? Pero bueno, sabemos muy bien que cuando decimos LGTBI estamos muy lejos de hablar de algo que sea homogéneo, ni siquiera que sea similar, es decir, que las letras del colectivo son muy diversas y somos todas muy diversas entre nosotras, y lo mismo ocurre en la vejez. Sin embargo, es verdad que ocurre algo bastante común, o que se puede señalar, digamos, como una experiencia bastante común entre todas las letras del colectivo cuando se alcanza la vejez, que es una vuelta al armario, una vuelta forzosa al armario. Y entonces, bueno, pues a raíz de ver esta situación, ¿por qué se produce? De preguntarnos por qué se produce, por qué se experimenta como una serie de violencias que hacen necesaria que haya una vuelta al armario, bueno, nace la Fundación para entender por qué hay personas del colectivo mayores que no quieren acceder a los recursos, que no identifican los recursos de salud o los recursos que están diseñados para las personas mayores como espacios seguros. Y en vez de acceder a ellos, lo que hacen es recluirse, fomentando que haya mayor soledad, mayor abandono, y nos preguntamos por qué pasa esto. ¿Por qué los espacios dejan de ser seguros? Y bueno, en gran medida, y ahora iremos hablando mucho de esto, que tampoco quiero yo aquí ocupar mucho espacio en esta primera palabra, tiene que ver mucho con la construcción de los imaginarios. Y tiene que ver mucho con la construcción de los imaginarios sobre la sexualidad y la vejez.
pasa una cosa con eso de que has dicho de qué es una persona mayor LGTB, ¿no? ¿Qué es una persona mayor del colectivo? Bueno, pues las cifras que se manejan normalmente cuando se hacen estudios, por ejemplo, el estudio epidemiológico o cuando se hacen estudios de población para ver qué ocurre con determinados sectores, que cuando hablamos del colectivo LGTBI, 50 años o más ya se considera una persona mayor. 50 años o más. Estamos casi. Estamos ahí, nos miramos nerviosos. Os conviene escuchar con atención a todo el mundo esto, porque sí, con suerte llegaremos. Con suerte llegaremos. Os parece muy lejos a lo mejor. Es un pestañeo. Es un pestañeo. Y rápido, sí que va rápido. Y sí que es verdad que existen varios factores de eso que se ha llamado envejecimiento acelerado o deterioro acelerado, y que luego pues podemos ir hablando más sobre ellos. Pero ocurre algo que es interesante, y os lo dejo aquí caer, y os suelto la pelota a ver qué os parece simplemente. Son cosas que se manejan, teorías que se manejan, cosas de las que vamos hablando en función de casos que tratamos, experiencias o estudios. Pero no hay tampoco como ninguna verdad absoluta ni ninguna ley. Pero sí que ocurre que estamos habituadas a construir el imaginario de lo LGTB en función de una diferencia que es la sexual. Con respecto a la heterosexualidad, obviamente. O con respecto a lo cis, ¿no? Pero siempre es a través de esa diferencia. Y la diferencia de la orientación, si es lo que nos dota de identidad, cuando se llega a la vejez, la persona se le desexualiza completamente. Es decir, si llegamos a la vejez, ya no somos maricones y lesbianas, somos viejas, simplemente. Entonces, ¿qué pasa? Que si nuestra identidad se basaba en una diferencia de la sexualidad y eso se borra, lo que se borra es nuestra identidad. Esto es como un poco el problema que viene pasando cuando se genera esta distanciación, este sentimiento de no pertenencia, muchas veces, ¿no? Acusado por otros problemas, pero bueno, así como para introducir, era esto. Nunca lo había pensado desde ahí, Víctor, y te agradezco que lances esta reflexión porque es cierto, o sea, la sexualidad de las personas mayores está completamente borrada y cuando ha sido tu sexualidad o tu orientación sexual, tu identidad sexual la que ha articulado tu identidad, tu militancia, tus entornos sociales, tu familia real y tu familia elegida, y todo eso se diluye a tu alrededor, la vejez es muchísimo más dura. Bueno, yo lo primero quería dar gracias enormes a las personas que habéis organizado el Queergreso en un ambiente de hostilidad, me acabo de enterar. Creo que tiene muchísimo mérito, que lo estáis haciendo estupendamente, que solamente generar este espacio ya es positivo, ya es bueno, y que lo que se diga que seguro va a ser enriquecedor. Gracias por vuestra valentía y resistencia. Creo que mi proyecto más vinculado a las personas mayores y lo LGTBI es el podcast Lo Normal, en el que hago junto con Antonio Nuño en Ser Podcast, y en el que queremos rescatar todo lo que está en los márgenes de los márgenes. O sea, nosotras hablamos de tratamientos de VIH para personas migrantes en situación irregular, nosotras hablamos de la Fundación 26 de diciembre, nosotras hablamos de gericomunas, hablamos de vivienda cooperativa en la que se establecen no solamente cooperativas económicas, sino redes de cuidados intergeneracionales, pero que son súper importantes para las personas mayores, en Lo Normal. Y ha sido a partir de eso cuando me he dado cuenta de que tampoco había un flujo informativo y comunicativo que estuviera sacando todas estas realidades a flote, y mucha gente se me acerca a hablar de la Fundación 26 de diciembre, que yo no sabía que existía. Y luego está mi propia circunstancia personal. Yo soy una mujer de 41 años, con lo cual estaría en la generación sándwich si me hubiera reproducido, que no ha sido el caso ni lo va a ser de ninguna de las maneras. Estaría cuidando a mis padres y a mi descendencia. Solo estoy cuidando a mis padres y soy la pequeña de 5 hermanos y hermanas, y aún así este es un trabajo insostenible en el mundo en el que vivimos. O sea, su vida, su realidad, la de estas personas que han sobrevivido hasta llegar al punto de la dependencia, en el mundo en el que vivimos es imposible. Es imposible sin que tengan unas condiciones económicas determinadas que las tienen,
y 5 hijos que se llevan bien entre sí y que se pueden repartir una carga física, emocional y mental y de organización que no te explicas cómo puede ser que ya no el Estado, nuestra manera de trabajar, nuestra manera de pensar, nuestra manera de articular el tiempo no contempla la realidad de que existan personas como mis padres. Esa parte de no está en la presentación que acabas de hacer, Filena, ni en ninguna de mis presentaciones, y estoy pensando en ponerlo en la bio oficial, porque ocupa gran parte de mi tiempo y de mi energía mental. ¿Por qué? Porque eso está invisibilizado, porque la vida y los requerimientos de la vida y nuestra condición de seres interdependientes desde que ponemos un pie en este mundo hasta que nos vamos de este mundo, cada vez en la rueda del capitalismo es más irrelevante, paradójicamente. Pienso que si encima tuvieran el hándicap de que estuvieran solos, de que no formáramos parte de la típica familia nuclear de los 80, con un porrón de hijos bien avenidos y con cierto sentido de la obligación, ¿qué sería de nosotros? O sea, ya que sería de nosotros ahora, pero ¿qué sería de nosotros si mi madre hubiera resultado ser una mujer lesbiana y mi padre hubiera resultado ser un hombre gay o si hubiera resultado ser una mujer trans? Entonces, pues merece la pena hablar de esto porque está todo por decir. Está todo por decir, y en cuanto a las personas mayores, está todo por decir en cuestión de cuidados y está absolutamente todo por decir en cuestión de memoria histórica y en cuestión de resarcimiento, de justicia para estas personas. Y ahí voy a la siguiente cosa que tiene que ver con mi compañera Olga Iglesias, con la que hago una obra de teatro que se llama Cómo hemos llegado hasta aquí, y en la que abordamos a través de las artes escénicas la vida de una autoficción, la vida de una mujer lesbiana, en la que se plantea todo el tiempo la vulnerabilidad y que pretendemos, la parte central de esa obra de teatro es el pretender poner el relato de vida de una mujer lesbiana nacida en una ciudad pequeña con una situación económica precaria que tiene 46 años en un lugar en el que todo el mundo se puede identificar con ella, o sea, en un lugar de héroe mítico que está contando su historia y que su historia tiene que ser relevante para todas las personas del público. Hacer esa inversión que nos han intentado colar todo el tiempo del relato de la tolerancia y decir, no, ya no quiero ser más tolerada, lo que quiero es ser un ejemplo y quiero ser y quiero que tú te fijes en mí, ¿no? Quiero que te fijes en esta vida de mujer lesbiana y cómo la he llevado y hacerme yo dueña del relato mitológico en este punto. Y esa mujer está a las puertas, nos acabamos de enterar, de la vejez. Está a las puertas de la vejez. Soy una mujer vieja ya. Ya no soy lesbiana, soy vieja. Claro, es que es eso, ya no soy lesbiana, soy vieja, claro. Es que yo no lo había pensado, pero en algún momento dejar de ser lesbiana para ser solamente vieja. Bueno, recogiendo lo que... Agradecer, por supuesto, estar aquí, muchísimas gracias. Lo primero que he ido apuntando de lo que habéis ido hablando, pero voy a empezar con esto último que tú has dicho. En la obra es verdad que lo que pretendemos es que la gente se identifique con un relato que no es el común, sino que es un relato muy particular. Y lo que me pregunto ahora oyendo hablar es qué va a tener de particular mi vejez, porque estoy ya a los bordes de esa vejez. Tengo 48 años, entiende Dios que tengo 45, con lo cual se empieza a notar que me da miedo ser vieja, y eso es por algo. Y eso es por algo porque de repente se abre una brecha, se abre una grieta en la que pasas a formar parte de otro bando, que una por dentro no lo siente en absoluto, pero me pregunto cuáles van a ser esas particularidades de mi vejez, que lo dejo ahí. Sobre todo comparando, como hablaba Nerea, yo también tengo padres dependientes, en una situación terrible de tristeza y dependencia y de necesidad. Pero bueno, la familia se articulaba antes así, ¿no? Pues son tus padres, los tienes que querer, no se lo merecen. Pero bueno, ese era el vínculo que se establecía, de que son los miembros de tu familia los que te cuidan. ¿Quién me va a cuidar a mí? ¿Cómo va a ser mi familia? De momento no tengo ninguna dependencia, pero la puedo tener.
Y no es solamente mi sexualidad lo que me define como lesbiana, me definen todas las opresiones que he vivido como mujer y como lesbiana. Y eso es un campo mucho más amplio que el con quién me acuesto o no. O sea, porque puedo estar ya cansada de luchar, o todo lo contrario, o quiero seguir siendo rebelde y no puedo. Eso es lo que te quiero preguntar, Víctor. Ay, uy, qué difícil. Vale. ¿Cómo va a ser mi eje? ¿Quién me va a apoyar, por favor? Pues fíjate que interesante justo eso que estabas diciendo, es decir, es que me definen muchas más cosas que no, o sea, o que ser lesbiana es muchas más cosas que no es solo la sexualidad, o que no es solo la orientación del deseo, claro, y el problema es el opuesto, que la heterosexualidad no solo es una orientación, si solo fuera una orientación no pasaría nada, pero es que es un régimen político, y es lo que condiciona el acceso a los recursos, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, cuando, por ejemplo, has dicho, Nerea, una frase que me ha parecido súper bonita, no quiero ser tolerada, quiero ser un ejemplo. Y me parece, bueno, que es que ya hemos llegado al punto de no retorno, de decir, no, es que ni estamos hablando de tolerancia, ni estamos hablando de la felicidad, el acceso a la felicidad o estas cosas de la felicidad, cuando estamos hablando de derechos, estamos hablando de derechos y de que tenemos que tener el acceso a la redistribución de los recursos en igualdad de condiciones, en simetría. Entonces no son leyes para ampliar felicidad, no, son leyes que corrigen una disimetría y una desigualdad, ¿no? Cuando se habla de las leyes estas, como se habló en su momento del matrimonio igualitario. ¿Por qué surge el matrimonio igualitario? Justo por esto. Porque esa pareja de Barcelona, estos dos hombres de Barcelona que han compartido toda la vida juntos, que su familia les echó de casa, que no tenían una relación, uno de ellos muere por complicaciones a causa del SIDA y el otro se queda en la calle, sin nada. Y todas las propiedades que tenía este primero pasan a esa familia, que además lo había repudiado, etcétera, porque es como se distribuyen las propiedades, etcétera, etcétera. Bueno, lo conocemos, lo sabemos muy bien. Entonces, claro, ¿qué pasa cuando se invisibiliza algo? Es decir, ¿pasa que no existe nada? No, pasa que se reproduce, lo que se reproduce siempre, que hay una inercia. ¿Y qué se reproduce cuando hay una inercia? La heterosexualidad, el régimen político de la heterosexualidad. Y entonces, si no estás dentro de ese régimen político, pues entonces es que te pasará que es que has fracasado, que has tenido esta mala suerte, lo que sea, ¿no? Pero efectivamente lo que nos encontramos en la fundación son testimonios de gente, vamos a ver, también prejuicios fuera, también testimonios de gente muy feliz, que tiene recursos y que es estupenda, que además los quiere donar a la fundación para contribuir, gente que es capaz de hacer comunidad porque tiene la energía todavía, maravilloso. Pero otra mucha gente que de pronto se ha encontrado con una inercia que le ha pasado por encima y que no pensaba que le fuera a pasar y que dice, me lo hice hace 5 años y no me lo creo. Pero ahora mismo estoy viviendo una soledad que no me la podía esperar. Es que es eso, es que igual no es volver al armario, pero la soledad sí es algo que me imagino constantemente. Claro. Porque llega un momento en que ¿dónde socializas? No vas a ir a los bares, no vas a ir Claro, porque la heterosexualidad es un régimen político y es un régimen social y es una manera de organizarse. Es que no solamente... ¿Dónde te encuentras a los tuyos? Claro. Es que lo de menos era acostarse con gente del sexo opuesto del mismo sexo. Sí. Es que era lo de menos. Lo demás es lo que comentas, sí. Es una organización social. Entonces, o bien se opta por una soledad, o bien se opta por voy a los bares porque quiero socializar y ¿qué hago en los bares? Vuelvo al armario. Porque temo que voy a socializar con la gente que ha sido mi agresora o con la gente que tiene los prejuicios a los que yo me enfrenté en mi etapa de mayor violencia, que fue la infancia y la adolescencia. Sí, pero tiene que ver con lo que has comentado del el imaginario que tenemos, sí, tanto en torno a la sexualidad como a la vejez, de qué nos imaginamos que es, porque yo cuanto más me voy acercando, el imaginario no casa para nada con lo que estoy viviendo. Quiero decir, ahí sí que hay una esperanza. O sea,
ese imaginario pues eso, de lesbiana sola con sus gatos, de Gloria Fuertes, básicamente, es el imaginario que yo poseo. O sea, noto que no está en mi entorno ni está en mí, pero nos lo tenemos que inventar. Claro, Y no sé cómo, Y yo creo que además que inventarlo y promoverlo y crearlo y generar como estos referentes que ahora mismo se habla tanto de cuántos referentes hay, antes no había referentes. Referentes de vejez no hay, ¿eh? Referentes a la gente de no le vejez apetece no. nada, no le apetece nada, ¿no? Es que creo que el colectivo está como, o sea, no está exento de los prejuicios generales, no está exento de la misoginia general, no está exento del racismo general, ni del edadismo general. El colectivo está aferrándose a un discurso de que éramos inofensivos, que se construye en los 90 con esos gays de Chueca, que son gente que es muy atractiva para el capitalismo y que es un hombre concreto, que siempre es joven, que siempre es blanco y que siempre le apetece comprar. Entonces, como nos esforzamos tantísimo en que nos toleraran, les presentamos algo que fuese muy cómodo, muy consumible, muy inofensivo, muy tranquilo. Esto lo seguimos arrastrando a 2023 muchísimo y se ve cada vez que llega mayo y empiezan a llamarte de todas las empresas a colocarte como una lesbiana tipo en un lugar concreto. A mí ya me están dejando de llamar porque me he dejado de depilar y porque tengo 41 años. Entonces, y ya me doy cuenta. Y cuando esos espacios de visibilización se abren porque llega la fecha en la que hay que visibilizar, la vejez es lo último que se visibiliza. En un programa especial que hice con Saldremos Mejores, que estaba patrocinado felizmente por TikTok, que no se esperaba para nada lo que le íbamos a dar, en un teatro con público que se llenó muy rápidamente porque hicieron un marketing bestial en el que no revisaron para nada a las personas que íbamos a invitar, pues lo que hicimos fue invitar a Antonio Nuño, que ronda los 60, a Sisi Cáceres, activista de Extremadura, entiende, que también ronda los 60, y a una mujer lesbiana, ilustradora, que también es gitana. Y claro, ahí no se habló de lo que ellos esperaban. O sea, allí no se habló de alegría, tolerancia y libertad, de love is love. Ahí se habló de cosas muchísimo más incómodas y muchísimo más serias. Yo creo que cuando se invisibiliza algo, también se pierden oportunidades. Y también se pierden oportunidades, y a la hora de dar ejemplo estamos perdiendo oportunidades. También la gente que está en la norma está perdiendo oportunidades de fijarse en nosotras y en nosotros y en nosotres. Están perdiendo oportunidades de fijarse en lugares que se está construyendo, como la Morada de Barcelona, que es esta vivienda cooperativa, que es un grupo de mujeres lesbianas y trans que se han juntado para envejecer juntas y para cuidarse las unas a las otras. Y es una propuesta que creo que serviría para todo el mundo. Y ahí hay una alternativa plausible y muy copiable y muy diferente al modelo, y en la que no existe la soledad, y que es muy diferente al modelo impuesto y al modelo de cuidados obligatorios y al modelo de pagaré a alguien en tal caso y al modelo de me vincularé muchísimo con un sobrino. El otro día me contaba Fefa Vila que en Alemania estaban avanzando hacia la filiación más allá del vínculo genético. O sea, que tú te pudieras filiar, que yo me pueda filiar con Olga y que no solamente tengamos que casarnos. O sea, hay que destruir este tipo de instituciones, o casarnos o no tener hijos o adoptarlos, o sea, romper la familia y empezar a filiarte con tu familia elegida y con un grupo afectivo en el que va a haber una red de cuidados, que no hay nada más básico que eso. Sí, o sea, estoy intentando como encontrar en esta búsqueda de modelos que realmente no tenemos, pero que sí que hay ejemplos. Lo que no tenemos es un histórico, pues eso, como tienen los heteros, y sí que hay una visión muy negativa en general de la vejez, excepto Jane Fonda, pero en general sí que se interpreta como una época de declive y de ya se acabó y llega un momento en el que te rindes y ya, que no es para nada lo que yo estoy empezando a sentir ni lo que veo a mi alrededor, probablemente porque me muevo en un entorno de lesbianas todo el rato. Entonces como que los otros modelos no casan. Entonces
esta construcción de lo que va a ser nuestra vejez, de qué somos en función de lo que hemos vivido, me doy cuenta de que siempre lo hemos hecho, de que el colectivo siempre lo hemos hecho. O sea que hay una parte en la que ha habido echarnos a los márgenes, ¿no? y de vivir siempre como en esa parte, pero en esa parte siempre ha habido muy buenas ideas. Y entonces volvemos a, es que es igual ellos los que se tienen que fijar en nosotros y en construir otro modelo de familia, no esa familia entendida como estafa piramidal, que es la familia heterosexual, sino con un nuevo modelo. Pero sí reconozco también que hay un punto de cansancio de que me lo den hecho. Ya, por fin. Claro, ya. Bueno, y me lo deben, un poco. Me lo deben, ¿no? O sea, me lo deben. Yo he Sí. contribuido a esta Sí. sociedad Claro. desde que me levanto hasta que me acuesto. Es que no paro de contribuir. O sea, hago unas trimestrales, francamente. Y por favor, o sea, es que... Sí, que alguien me corte las Sí. uñas de los pies cuando Sí. me tenga las lumbares ya Porque el reventadas. sentimiento de vergüenza muy común a la comunidad es precisamente lo que muchas veces nos obliga a convertirnos en modelos, Sí. a intentar hacerlo súper bien para no volver a sentir esa parte de vergüenza de ser algo raro, de ser algo que está mal. Como ahora hay que hacerlo todo bien. Sí, estoy completamente de acuerdo y además sí, también es una cuestión de reparación. Creo que tienes toda la razón como decir, bueno, pero sí, que mucho reconocimiento, pero la reparación, ¿dónde está, no? Y Que nos también pongan una espada a todos. Y hay 40 niveles de reparación. Reparación de memoria, reparación de daños sufridos, reparación de insultos sufridos, reparación económica, reparación de todos esos espacios en todos los sentidos, en medios de comunicación, en el espacio público que no están hechos para nosotros, que están pensados para un tipo de familia a la que no hemos tenido acceso. Claro, y quizá que no, porque sí que puede ser que haya leyes que faciliten, que empecemos a crear, que se hayan empezado a crear tipos de familia que sean así, pero es que a lo mejor no, es que a lo mejor ocurre que no, o que no nos interesa, o que estamos en contra incluso de un modelo como ese, o en contra del matrimonio por motivos políticos. Pero con independencia de eso, creo que hay otras cosas que se juegan también, que son las urgencias, y que nuestra segunda juventud o nuestra madurez no será igual, tampoco sabemos qué depara el futuro, porque no somos futurólogos, ¿verdad? Pero ya aparte, porque está siempre todo lo que parece que va a haber un cataclismo, entonces no sabemos qué va a pasar. Pero con independencia de eso, es verdad que reconocemos que las cosas han cambiado, están cambiando, y que no es lo mismo, no será lo mismo nuestros 60, nuestros 70, no será lo mismo que los 60 o 70 de ahora, y sobre todo de algunas siglas del colectivo, ¿no? Perdón, y con eso pasan dos cosas respecto a la urgencia, que sí quería como decir. Una de ellas es la necesidad de que ahora haya espacios de reconocimiento, que sean espacios seguros para la vejez de ahora, para esa generación que ahora es vieja, del colectivo LGTB, que por no enfrentarse a una escena, por ese agotamiento pedagógico, por ese agotamiento activista, o por no enfrentarse a una escena violenta, porque le hace revivir todo el trauma de la violencia que lleva acumulada toda la vida, no va al médico, por ejemplo, o no accede a un recurso, prefiere no hacerlo. Entonces, ¿cómo se puede solucionar eso? Con acompañamiento permanente, con una atención siempre personalizada, respondiendo, acompañando, es decir, que creo que es igual de urgente que empecemos a copiar modelos como el de la Casa Morada y a imaginar como nuevos modelos para pensar en nuestra vejez, como tomar conciencia de que, bueno, que decimos mucho, ¿no? Esta frase maravillosa de ellas andaron para que nosotros podamos correr, pues ahora nos toca ser nosotras las que les cortemos las uñas, ¿no? Como tener, por un lado, esta idea que pasa en dos niveles. Uno es de recursos, de decir, bueno, pues es que hace falta un piso, hace falta poner a voluntarios que hagan un acompañamiento, hace falta organizar algo en nuestros espacios asociativos que esté orientado al diálogo intergeneracional. Pero además hay otra cosa que es pensar en nuestros activismos y en nuestros círculos qué fricción se produce que no se perciben o que puede ser que expulsen a personas mayores, ¿no?
Porque nos va a pasar, es decir, incluso quizá nos ha pasado ya, ¿no? En algún círculo con Empieza a pasar. Empieza a pasar que de pronto hay una realidad que cambia y quien de aquí no ha tenido una actitud edadista, o sea, todos hemos tenido una actitud edadista en algún momento. Sí, de hecho ahora cuando yo me oigo diciendo, si yo por dentro soy igual, sí. me noto vieja, o sea, noto en la mirada de mi interlocutor como todos los viejos. Claro que sí. Pero y yo lo hice en su momento también. Sí, quizá de desautorizar, es decir, a esta persona, si yo estoy en el mundo, yo controlo, yo sé lo que es Twitch, ¿no? Pues es que yo no lo sé. Okay, boomer. Sí, estas cosas, ¿no? Pero esa persona mayor también nos mira, digo yo, como si fuera joven, o sea, también mira al joven como diciendo, si no te enteras de nada, hombre, si supieras todo lo que yo he vivido, ¿no? Es decir, ahí hay como una... cuando se produce un diálogo y un aprendizaje y entender que las realidades que manejamos se pueden compartir y podemos aprender, es un diálogo súper bonito. Pero no se suele Es que producir. no hay lugares, me estoy dando cuenta mientras os estoy escuchando, no hay lugares públicos en los que se esté produciendo una conversación que no sea completamente paródica y condescendiente, intergeneracional. En las bodas. Efectivamente. Pero en las bodas también está lo que boomer, ¿sabes? Sí, las bodas también están llenas de condescendencia. Pero es el único sitio donde te juntas vertedero heterosexual. como la abuela, el niño, el padre, o sea, como que hay una diversidad de gente borracha. Pues a lo mejor es el lubricante, claro, es que a lo mejor hay que... Porque esa es la fiesta del pueblo. Es que esa condescendencia mutua que no se da en otras diferencias humanas, porque en 2023 está mal visto. Entonces tú te juntas con una polaca y no te atreves a decir según qué cosas, o sea, hay ciertas revisiones que ya hemos aprendido que tenemos que hacer con personas que tienen una tradición cultural diferente de la nuestra o una orientación o identidad sexual diferente de la nuestra, pero eso con las personas muchísimo más mayores que nosotras o con las personas muchísimo más jóvenes que nosotras, yo trato con condescendencia, obviamente. Lo hago, escucho muy poco a gente de 17 y ellos a mí. Entonces a lo mejor esa conversación hay que pasarla, pues no sé con qué, con peyote, pero hay que pasarla por un momento, claro, porque te tienes que desnudar hasta tal punto de prejuicios que no sé dónde se puede producir esa conversación. Ya, pues fíjate, no sé, o sea, bueno. ¿Qué se te ha ocurrido? Bueno, si lo hacéis en la Fundación 26 de no, diciembre. en peyote no, hacemos sesiones de peyote, no. Es un gran Pero regalo. sí que es verdad que hay una cosa muy interesante, o sea, que has dicho esto del peyote, digo, fíjate, que sí estábamos comentábamos la semana pasada porque hicimos un curso de CESIDA para ver cómo aproximamos la prueba del VIH a personas mayores que como no se consideran en el imaginario personas sexuales, no se considera que haga prácticas de riesgo. Y resulta que uno de los espacios intergeneracionales que sí existe es el sexo. Lo que pasa es que suele existir en el ámbito gay, masculino y masculinizado, en el chemsex, es decir, con peyote de por medio. Cuando hay como... Ha sido el mejor lo de mencionar las drogas, ¿sí? Estaba yo pensando en otras letras del colectivo. Entonces digo, bueno, pues resulta que esto no está en el imaginario ni siquiera para los propios usuarios, pero es que luego sí se produce, pero se produce en un margen que no sea visible, ¿no? Y mediado por algunas sustancias. Tenía otra pregunta que sí que te quería hacer respecto a la fundación, y es que ni siquiera tengo idea de si existen algún tipo de recurso a nivel político o económico con especial atención a los mayores LGTB. No lo sé si entra todo el mundo en el lote de la ley de la dependencia o hay como una parte que mire especialmente a nosotras. No, rotundamente no. Hay en Málaga, y creo que ya está, que es el único que queda ahora mismo en Málaga, como una especie de resort para... pero para varones, cis gays, muy ricos, es de carácter privado. Eso es es el único recurso para mayores que no es un recurso, es decir, es una cuestión de carácter privado, ¿no? Ya está. Ahora, la fundación estamos peleando todavía para abrir la residencia.
la residencia de ancianos, Era eso, abrirá en principio en junio, si podemos continuar con las obras y terminarlas. Pero no hay recursos, quiero decir, por eso surge la fundación, por identificar que esto es algo que pasa e intentar como cubrir este espacio, pero de momento no. Tenemos sede en Coruña y estamos así como tratando de lanzar los tentáculos a cada vez más ciudades, pero bueno. Claro, donde las residencias como en los viajes del inserso, o sea, fantaseo muchísimo con viajes del inserso de viajes. Claro, pero que no esté heterosexual, que no se presuponga la heterosexualidad. Pero les dejamos, pero porque hay una buena cuota de lesbianas viejas de mayor. Están en Cabo de Gata. O en Cabo de Gata, sí, igual nos tocamos a Almería. Vale, quería comentar, ya que has tocado el tema de la fundación, ¿cómo es el trabajo en una fundación? Porque a veces es algo, en una fundación como la vuestra, a veces es algo que sabemos que las fundaciones existen y que tratan cosas, pero a veces parece que nos pilla un poco a desmano, y para saber cómo trabajáis y también conectar con todos los temas que hemos estado viendo a raíz de esto. ¿De dónde viene la pasta, Víctor? Eso para empezar. Eso para empezar. Hay un patronato, ¿no? Hay un patronato, pero el patronato es como fue una cuestión muy inicial. Ahora estamos dependiendo de subvenciones, algunas de carácter estatal, otras de carácter, bueno, pues de la comunidad. Por lo tanto, estamos muy a merced muchas veces de los signos políticos. Y también de donaciones. Es decir, por ejemplo, algunas personas que tenían un piso en propiedad y que no tenían descendencia han donado su piso a la fundación, por ejemplo, o pues bueno, gente que quiere hacer una donación por una buena causa y que decide por la fundación. Eso es una fuente de ingresos también. Y después pues hay varios proyectos, digamos. Está por un lado el proyecto de pisos para dar como habitación a gente mayor del colectivo que está en situación de sinhogarismo. También está el SAT, que es el Servicio de Atención a Domicilio, para gente que tiene movilidad reducida, a través de voluntarios, a través de trabajadoras sociales que son profesionales, evidentemente. Atención psicológica en la fundación, gratuita. Y bueno, pues la residencia, por supuesto. Y ahora estamos con un proyecto que se llama Rejas Rosas y que estamos, bueno, con población reclusa del colectivo LGTB en prisiones. Vamos pues a crear un grupo, a que creen comunidad, que creen lazos y a que hablen de estos temas, porque es un entorno en el que no tienen espacio para hablar de esto ni otros lugares para hablar de esto y compartir. Bueno, sobre todo eso, para que creen comunidad. Pero es un proyecto que no está subvencionado, es decir, que hay un gran trabajo de la fundación, una gran parte del trabajo de la fundación que es voluntariado. No sé si respondo más o menos. Sí, por supuesto. Vale, siguiendo con estas representaciones de las personas mayores del colectivo, quería tocar el tema de, por ejemplo, el mundo del teatro, del cine. No tenemos referentes. Vosotras que estáis igual más cerca de todo este ámbito, ¿vosotras tuvisteis unas referentes en algún momento? ¿O creéis que ahora mismo se están creando determinadas referentes? Vosotras mismas seguramente seáis referentes. Es que lo primero que me ha venido cuando has empezado a hablar ha sido Lina Morgan. No sé si cuenta como referente. A ver, nosotras nos las tuvimos que inventar un poco en cuanto veíamos una Marcy Brown, o sea, como una mujer. Y Lola Herrera tiene su punto lesbiano, o sea, donde había una chaqueta, una americana con hombreras, había una lesbiana. En nuestros años, y pues yo un uniforme entonces si no las había pues te las inventabas. La cantante de Garbage, lesbiana, la de Cranberries, lesbiana, ninguna lesbiana, pero bueno, la deportista de las Spice Girls, lesbiana, nos las inventábamos obviamente. Ahora pues nos alegramos mucho de que tengáis muchas referentes lesbianas, francamente. En el teatro sí que se les permite a las actrices envejecer
crecer mucho más que en el cine, eso es verdad, se permite ser más fea y más vieja en el teatro que en el cine. En el cine, en general para las mujeres, ya no te digo si lesbianas o no, porque la salida del armario creo que puede costar muy cara, aunque ya haya muchas, en general siempre ha sido, te cuesta muy caro porque luego te dan determinados papeles, pero siempre hay una época que va más o menos de los 35 a los 50 en los que no trabajan. Los que no trabajan en el momento en que dejas de ser una mujer joven y deseable hasta que puedes hacer de madre, es una época en la que no se trabaja. Y el teatro en general es una carrera muy dura y muy larga. No te sé decir. Yo he empezado vieja, pero tampoco sé si la he seguido o no. Sí, en el teatro hay unos espacios de libertad que son muchísimo mayores porque se gana menos pasta, básicamente. Y pues, si donde no hay intereses económicos o hay muy pocos, lo que no es comercial y lo que no es interesante para el mercado, puedes hacer un poco lo que te dé la gana. Y afortunadamente ahora nosotros estamos en un espacio que es el Teatro del Barrio, en el que debe ser de los pocos que quedan en Madrid, en el que se hace todavía teatro político y en el que priman los mensajes de las propuestas artísticas por encima de la rentabilidad de las propuestas artísticas. Y por eso hay espacio para personas que no venían del mundo de la interpretación y que vienen del mundo de la militancia y que tienen una historia propia que merece la pena contar, y desde ahí venía también nuestra obra. Pero claro, nuestra obra, Olga y yo hemos tenido esta discusión, y hablando de referentes, muy agriamente, de si la obra, cuando hemos llegado hasta aquí, iba a ser, que ha estado aquí en Valladolid también, si iba a ser o no ser algo con la marca y el sello LGTBI, ¿no? La palabra lesbiana, porque la palabra lesbiana sabíamos que es algo central en la obra, que no había por nuestra edad y no había atractivo comercial. Por muchas razones no había atractivo comercial. Una de ellas es nuestra edad, ya que hablamos de personas mayores. Y que la palabra lesbiana era expulsaba. Lesbiana de provincia de 46 años. La sinopsis es eso. El logline es ese de marketing. El logline de marketing, lesbiana de provincia de 46 años. O sea, imagínate, claro, el peor marketing del mundo, para según quién. Claro, eso expulsaba a programadores. No nos lo estamos inventando, nos lo han dicho. O sea, nos han dicho en una mesa en la que se ha dicho, es que lo han leído y que lesbiana que pereza. Que lesbiana que pereza, efectivamente. Entonces en esas estamos, y nosotras pues eso, estuvimos hablando de qué hacemos. Estratégicamente eliminamos, que es una decisión muy amarga, estratégicamente eliminamos por marketing esta palabra, lo hacemos pasar por algo mucho más pop, porque luego la obra tiene partes muy cómicas, estéticamente es muy bonita, tiene una buena dirección, una buena escenografía, la gente se ríe y tal. Hacemos un poco pesca de arrastre y eliminamos esta parte de la obra, o sea, esta parte de la sinopsis, o esta parte del logline, pero no podía ser, porque es que claro, imagínate el nivel de derrota al que te expones ahí, es que es una derrota, es una derrota, pero no es atractivo. A ver, y que realmente la obra, claro, habla de lo lesbiano, porque soy lesbiana, y una siempre tiene esa lucha cuando trata de contar su historia, como de ser menos lesbiana para que sea más interesante. Y es así porque eres consciente de que lo lesbiano es una cosa muy poco atractiva, es poco interesante. Pero ni siquiera es tan central el ser lesbiana o no, o sea, sí lo es, por lo que decía antes, porque bueno, pues te coloca en un sitio o bien de invisibilidad o bien de objetivo de violencia. Que es luego lo que vuelves a tener en la vejez, o sea, vuelves a tener otra vez 13 años y estás en el instituto. O sea, claro, eso es una vida en bucle terrible. Lo entiendo bastante. Pero que eso se coloque como en un punto nicho, o nicho de mercado, o todo lo contrario, para que otros espectadores no vengan, yo es que lo sigo viendo como ser humano. Lo siento. Es que claro, la propuesta al final de nuestra propuesta artística precisamente es
presentar su historia como universal y presentar su historia como excusa para hablar de problemas de la autoridad del jefe, de la autoridad económica, del bullying escolar, de lo que te pasa en el trabajo, de la idea de éxito, cosas con las que luego salimos y se siente identificado absolutamente todo el mundo. O sea, el que no es por el bullying escolar es por el jefe y el que no es por la madre. Es por la madre, exactamente. Y entonces, ¿qué hacemos? Seducimos y traemos a este personaje universal a la gente, no diciéndole que es lesbiana para no avisarles, porque luego el camino de identificación va a ser el mismo, o lo mantenemos aquí. Y lo trágico es que, claro, es que no piensan que el camino... Porque será otra vez volver al no te signifiques, al que no se note. Que no se note. Y más siendo una bollera butch, o sea, es que se nota. Una bollera butch que está en extinción total. Y una pregunta, ¿creéis que, o sea, porque por una cosa son los programadores, o sea, porque yo sí creo que hay mucha gente con poder que tiene como unas ideas que son así, que son la gente que decide, pero luego está el público, es decir, como ¿habría que ocultar este personaje al público de entrada o es una cuestión que tiene que ver con la gente que realmente no tiene tampoco tanto olfato a la hora de programar? El público toma muchas decisiones inconscientes, o sea, el público al final sí viene. Y sí son los programadores, que muchos de ellos son hombres homosexuales. O sea, y que son los primeros que tienen una misoginia galopante, que además se permiten exteriorizar de manera desvergonzada, porque claro, como yo soy gay, pero me muevo coñazo, me estás contando, y es así, te lo dicen en la cara, te lo dicen en la cara. Y eso el señor programador hetero no te lo dice, pero otros sí, claro. Sí, es que se supone que el universal, lo heterocis, o a veces incluso ya lo heterogay, eso es lo que lo mueve, pero el ser mujer, o el ser lesbiana, o el ser vieja, se sigue entendiendo como minoría. Sí, totalmente. Entonces, eso es bastante fuerte cuando cada vez hay gente, cada vez somos más viejos, hay gente más vieja, y se sigue como perpetuando un modelo de, pues eso, de juventud blanca, hetero. Sí, claro. No sé, es que yo sigo como pensando en que creo que muchas veces se protege de forma como muy abstracta, se protege, pues creo que es eso, es como un paternalismo, se protege al público desde una posición que es profundamente conservadora y machista. Se protege, o sea, las microcensuras que he sufrido en mi trabajo como guionista, micro o macro, vienen siempre justificadas como por una cosa del mercado. No es el público, no es proteger al público, es como lo que se vende o lo que no se vende. Entonces lo que se vende es lo que te decía antes, lo que se vende es una cosa muy pequeña de nuestra existencia que está basada en la belleza y en la juventud. Claro, es que y una presunción de heterosexualidad. Entonces, en cuanto te sales un poco de eso, o se te coloca en el punto de es un producto LGTB, o si intentas meter a la personaje lesbiana, a la lesbiana, yo siempre intento colar una lesbiana en todas partes, pero claro, trato de contar una lesbiana de verdad. Y ahí siempre hay sesgos y siempre hay manipulaciones para que sea atractiva, entonces se hace lesbiana para heteros. Que se adapte como un canon del imaginario. Cuando no, o sea, en la última película que estoy haciendo ha habido directamente una orden internacional de que queremos que haya un beso al final del chico y la chica para que no hubiera ninguna ambigüedad con la historia lesbiana paralela que estaba. ¿Por qué? Me preguntas, ¿por qué? Bueno, pues porque el público es lo que quiere. No, porque no vende. Claro, es que nos creemos pues da mucho miedo a que el público no llegue a entender una historia, además es la misma comedia romántica, que tampoco es esto el Lynch, o sea, de que de repente si el foco de la historia se centra en personajes homosexuales, no se entienda por el público heterosexual. Y yo creo que soy una gran cinéfila que he consumido historias heterosexuales toda la vida y las he entendido perfectamente y llevo por los puentes de Madison como las demás, no sé. Sí. Y me parecía como que se tenía como toda la relación con lo que decía Almeida antes del consumo. O
O sea, porque creo que, y es de lo que hablaba también Beatriz Jimeno en un texto, en uno de los poquitos textos que hay sobre sexualidad y vejez, lo escribió Beatriz Jimeno en 2009, y habla de esto, de cómo esa tolerancia o esa aceptación mayor en realidad está relacionada exclusivamente con las pautas de consumo que están asociadas a la juventud, pero no solamente porque la juventud se piensa que consume más, sino porque también la juventud en sí misma es consumible. O sea, es como es una identidad entendible porque es consumible, entonces por lo tanto es representable. Lo que no se representa es lo que no es consumible, que es lo viejo, ¿no? Digamos. Y por lo tanto no hay imaginario de lo viejo en general y no hay imaginario de lo LGTB en la vejez, porque no se puede consumir el espectador, ya no entendería nada, ¿no? Ese espectador medio heterosexual que no entiende nada si no le cuentan su propia vida. Y eso sí que tengo la impresión de que en la realidad, o sea, yo en el entorno de mis amigas sí que hay diferencias de 20 años igual. O sea, yo entre mis amigas tengo amigas de 32, de 35 y 30, porque al final te juntas, no tanto a lo mejor como otras pandillas, sino porque somos lesbianas todas. Y entonces eso homogeneiza de repente. Y entonces en mi cumpleaños pues te juntas con las que tienen niños, con las que no, con las muchas, con las de 30 y con las de 60. Y eso ahora pensándolo también me parece un gran ejemplo a seguir, que ojalá se perpetúe en nuestras vejeces, que no sigamos esos modelos de juventud consumible. También hay una manga ancha, no solamente la juventud es consumible y la vejez no vende, a pesar de que ni vende para quienes nos acercamos a ella, ni para quienes están categóricamente en ella, sino que hay se permite ser despiadado con la vejez y lo hemos visto en la moción de censura esta ridícula que hemos tenido que vivir con... que ha sido ridícula, que este señor es todo lo miserable que tú quieras, Tamames puede ser todo lo miserable que tú quieras, puede tener una idea completamente apolillada de lo que es España, puede haberse prestado como un pelele a la gente que quiere lo peor para este país, todo lo que quieras. Pero no dejaba de ser alguien en una situación tan frágil. Y había, en la manera en la que se ha tratado esto, incluso en el propio Congreso de los Diputados, ya no os estoy hablando de los memes de Twitter, ni os estoy hablando de los vídeos que se han hecho, ni incluso de chistes desde los propios medios de comunicación autorizados y bueno, o sea, estoy hablando del propio Congreso de los Diputados, una falta de compasión ante una persona tan frágil, y a mí me generaba una sensación de pudor todo el rato, pero da igual, es que es un viejo. Hemos llegado a una revisión de los comportamientos, a una empatía, a lo que los conservadores llaman corrección política, que yo creo que es una revisión y una salud empática, democrática, una manera de comportarse que tiene mucho más sentido. Con la vejez eso no vale. O sea, con la vejez puede ser todo lo cruel, todo lo bestia y todo lo que quieras. Y nadie te va a decir, oye, que estás hablando de una persona que literalmente no se está enterando de nada, que ha pedido una mantita. O sea, no te da escalofríos, que eres tú dentro de no mucho. O sea, yo veía a mi padre, es que no... Sí, y es cierto que el colectivo LGTBI, que llevamos mucho tiempo buscando una dignificación, en la vejez la palabra dignidad cobra más importancia que nunca, porque lo que yo noto es siempre como condescendencia, infantilización. No se me ocurre nada peor, de verdad, que prefiero un bucaque. O sea, que de repente haber vivido todo lo que has vivido, haber aprendido todo lo que has aprendido, y que de repente dentro de 10 años me traten como una niña tonta, no, o sea... O que vuelvas al bullying de los 8 años, sí, a sí. los 89. Sí. Esa persona ha hecho un bucle de vida con cero aprendizaje y era el bullying de la risotada cuando interrumpió a Pedro Sánchez como que punky, ¿no? Que horrible. O sea, lo que hemos tenido que ver ha sido vergonzoso por muchas razones, pero una de ellas, y creo que es la que menos se está hablando, es por la falta de compasión. Sí, creo que lo que más se me ha quedado de lo que hemos estado hablando es la necesidad de espacios compartidos intergeneracionales. De diálogo. Y el LGTBI. O sea,
el que no se haga de repente esa brecha y estés como a un lado o a otro de un espectro de joven y viejo, porque no existe, o sea, no lo sé, ya igual de tomar con 80 ya te resulta más difícil, pero no lo sé siquiera eso. O sea, es como buscar espacios intergeneracionales de compartir experiencias entre nosotras, no entre ellos. Vale, voy a abrir con un gran tema, que es el tema de la sexualidad, ¿no? Y el imaginario del sexo en la vejez, que es algo de lo que tampoco hablamos, y creo que aún menos si hablamos del imaginario del sexo en la vejez dentro del colectivo LGTB. Así que, bueno, aquí os lo dejo. Gracias. Bueno, pues es que en realidad tampoco sé muy bien, porque estábamos hablando de eso un poco todo el tiempo, ¿no? No sé si... A ver, yo solo quiero decir, sí, lo hemos tocado en varias ocasiones. Unpopular opinion, a mí el sexo no me interesa nada. No me interesa hablar de sexo, nada. O sea, me aburre profundamente. Me parece que además ha fagocitado muchos temas muy interesantes, ha tomado un espacio excesivo y hiperbólico en el feminismo y en el colectivo LGTBI. Parece que no eres suficientemente feminista si no estás o sea, creo que la educación sexual es importante, pero la educación sexual pasa por lo afectivo, por la salud, por muchas otras cosas que no son la práctica del sexo, y de verdad que me parece que le estamos dedicando una cantidad de espacio mental, de tiempo, de política, de reivindicación, que de verdad parece, yo a veces escucho a algunas influencers y digo, ¿a quién le está contestando? A la sección femenina, no lo entiendo, o sea, no entiendo contra qué barrera estamos empujando, o sea, me expulsa un poco la excesiva centralidad del sexo. Y hace poco leí en Contra el feminismo blanco, que os lo recomiendo un montón, que tiene poco de LGTBI, pero que tiene muy buenas enseñanzas, que la centralidad de la sexualidad en el feminismo expulsa a otras tradiciones culturales a las que en un principio, de mujeres que viven de mujeres de países colonizados, a las que en un principio se les impuso una moral y una vestimenta cristiana porque eran demasiado poco pudorosas en procesos colonizadores, y a las que ahora se las tacha de demasiado conservadoras, pudorosas, recatadas, o sea, se les está haciendo como el camino contrario. Entonces, bueno, que creo que la centralidad del sexo como que expulsa a mucha gente y que no se está comiendo mucho espacio, que no se está hablando de sindicalismo en el colectivo LGTBI, ni de vejez, ni en el feminismo, ni de muchas cosas para hablar de sexo. O sea, que el espacio del tiempo es limitado y estamos hablando mucho de sexo. Como bien sabes, Nerea, no estoy nada de acuerdo contigo en eso. Sí, esto también hemos discutido, pero vamos. Porque como mujer y como lesbiana, el cuerpo ha sido el principal campo de batalla durante toda mi vida, y dentro del cuerpo entra también la sexualidad. Entonces toda la represión, desinformación y vergüenza la he vivido con el cuerpo, y el sexo ha sido difícil y problemático durante muchísimo tiempo, para mí y para otras muchas mujeres, tanto lesbianas como no, que he conocido. Y entonces cuando ya una empieza a estar a gusto en el sexo, pues ya tienes 48 años. Se te desexualiza, porque ya eres... Porque se tardan, y esto sí son conversaciones, porque yo sí hablo de sexo, no como Nerea. A mí me dice que soy una privilegiada y que me calle. Claro, porque no has tenido... Pero sí es una conversación que surge mucho entre mujeres y que además se tarda tiempo en tener espacios de intimidad, de poder hablar de lo que te da vergüenza, de lo que no... Bueno, y eso sí es una cosa que las mujeres solemos hacer y no está exento de problemas. Entonces, cuando vas por fin superando vergüenza, batallas, empiezas a estar como liberada y contenta, pues eres vieja. Y ya se pasó. Confío en que las generaciones más jóvenes, no lo sé tampoco, porque hay más acceso a la información, pero por otra parte eso genera desinformación.
pero sí, sería ideal llegar a esta edad en sensación de plenitud de la sexualidad, porque es cuando ya lo sabes todo y ya estás muy tranquila. Pues sí, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que creo que... Hablando de la letra L, sí. Cada una tiene su particularidad. Cada tiene su cosa, pero sí que creo que hay un cansancio muy grande, como lo que hablábamos al principio, de como hay una parte de nuestra identidad, quizá la parte más visible, tal, que se marca por la diferencia y la diferencia sexual, y que estamos permanentemente hablando de sexo y de la sexualidad y tal, y además hay como una concepción muy clara de que una sexualidad sana tiene que ser como mucha cantidad, más... O sea, hay como cosas así como muy confusas y tal que ocupan realmente muchísimo tiempo. Lo que pasa es que en mucho tiempo y mucho espacio del debate nos vaya camino, a veces digo, si nos estamos peleando por decir que somos muchas más cosas, creo que estamos hablando demasiado de esto. Pero bueno, sí que pasa una cosa que es muy... que a mí me heló la sangre, francamente, cuando hice este estudio sobre las residencias de ancianos para justificar la necesidad de una residencia de ancianos LGTB, que fue recoger unos testimonios que se recogen en 2017 en Barcelona, es decir, hace poquito. Porque estos cuerpos desexualizados, que simplemente son viejos, si salen del armario, se les sexualiza inmediatamente. Entonces esa mirada sobresexualizada que tenemos todos los cuerpos queer, digamos, en la vejez es un motivo de violencia, que siempre lo es, pero un motivo de violencia cuando estás en una etapa que eres muy frágil, ¿no? Y uno de los testimonios que se recogen es una entrevista que se hizo a dos cuidadoras, porque se hacía entrevista a profesionales y a residentes. ¿Qué pensarían si su compañera, compañero fuera lesbiana? ¿Compartiría espacio? Los residentes decían como no, bueno, no, el comedor sí, pero la habitación no, porque me da cosa, no sé qué. Pero dos de las cuidadoras hablaban diciendo, yo ya no me sentiría igual de cómoda bañándola. ¡Wow! A mí eso me heló la sangre, en serio, me pareció como decir, estás sexualizando porque te han dicho que es lesbiana a una señora que tiene 92 años, ¿no? Pensando. Entonces me parece que eso sí que forma parte de una educación sexual, como de una formación especializada en este tipo de cosas. Es terrible, lo siento, pero como me parece que estamos siempre hablando de sexo y que en realidad se nos sexualiza desde una mirada externa como siempre para... Y es un sexo perverso y es un sexo invertido y es un sexo que da miedo. Es que se nos sexualiza para bien y para mal. Claro. Igual podemos abrir preguntas. Iba, como para cerrar, a abrir un poco como de, no sé, optimismo, si es que hay en todo esto, y que realmente yo creo, soy optimista ahora mismo, que creo que quizás hay una brecha generacional entre determinadas perspectivas, quizás una perspectiva más pesimista que habéis dado con vistas al futuro y una que puedo tener yo con la gente que yo tengo alrededor. ¿Creéis que esto para el futuro puede ser de otra manera o hay algo a lo que podamos agarrarnos? ¿Veis que hay un cambio en cómo nos estamos formando nosotros en las siguientes generaciones para que esto vaya hacia otro lado? A ver, la optimista la podrías tener tú si no fuera por el cambio climático. Que cuando ya haya residencias para maricones y bolleras, pues te has acabado el mundo. Evidentemente, pero también a nivel... Sí, bueno, pero eso es para todos, para los heteros también. Yo soy moderadamente optimista. Soy moderadamente optimista porque sí que en el proceso de vida las cosas están mejor, tanto como lesbiana como mujer. Me preocupa muchísimo el dinero. Para ser viejo. Ya aparte de las violencias, la vulnerabilidad, la invisibilización, bueno, pues eso ya igual ya ha hecho callo. Me preocupa el dinero. ¿De dónde va a salir el dinero para nuestras vejeces? Eso sí es el gran problema. Bueno, perdona,
quedado como súper ceniza toda la tarde, diciendo cosas como en plan terribles. Y no, es decir, hay un lado que es un lado precioso. Lo que pasa es que, o sea, yo soy optimista en el sentido de que creo que sí que somos mucho más conscientes, como si se pudiera generalizar, pero bueno, vamos a hacerlo a ver qué pasa, de la colectividad, como de la importancia de lo colectivo. Y en realidad es respecto a una palabra que yo detesto, pero bueno, porque creo que es, junto con deconstrucción, la palabra que más se utiliza, que se utiliza mal, que es empoderante. Bueno, que es Es horroroso. Lo que pasa es que el empoderamiento, que se utiliza siempre mal, porque se utiliza siempre como desde lo individual, el emprendimiento, es que no. El empoderamiento en realidad siempre es colectivo. Entonces, cuando una persona, de los casos y usuarias y usuarios que tenemos en la fundación, eso se ve y es súper bonito, que una persona está en una situación de fragilidad y vulnerabilidad, cuando toma conciencia de que hay un colectivo que está por ella, se empodera, pero se empodera como parte de un colectivo, ¿no? Entonces es lo que creo que sí que somos más conscientes de la importancia de la comunidad. Entonces sí que creo que hay como un horizonte optimista en el sentido de que, bueno, pues estamos fijándonos en otros modelos o en modos de ir hacia lo colectivo, ¿no? O sea que creo que sí. Yo creo que he sido bastante optimista. O sea, yo estoy optimista. Os lo digo completamente en serio. Estoy optimista Con el lesbiátrico. Con el lesbiátrico, que es mi horizonte vital. Ya está. Estoy optimista porque un modelo he pasado con la madurez, que es una cosa también muy bonita y con muchos aprendizajes, a enterarme de eso, pues de que no tenía que ser tolerada, de que podía ser ejemplo y de que mis modos de vida y de que de ser lesbiana lo de menos es acostarse con mujeres, que hay una sociabilidad lésbica que es muy importante, que es una manera de comportarse y una manera de generar, como dice Víctor, comunidades muy particular, que yo no sabía que tenía el poderío político que tiene y ahora sí lo sé. Entonces tengo una confianza plena y cada vez que cojo un micrófono lo manifiesto y creo que a la fuerza Orcan y pues está empezando a calar, o sea, que podemos ser ejemplo de familia elegida. O sea, si una cosa hacemos el colectivo es utilizar el rechazo, haber utilizado el rechazo de la sociedad o de nuestras propias familias para crear familias elegidas y para crear comunidades elegidas y para ser conscientes de una interdependencia y para crear estas vinculaciones y estas filiaciones meditadas, negociadas y muy nuestras. Entonces, pues sí soy optimista porque creo que eso está saliendo fuera del colectivo y que el lesbiátrico, pues mis amigas heteros nos lo quieren copiar. Entonces, oye, pues algo será, ¿no? Sí, yo soy muy optimista, sí. Vale, muchas gracias a los tres. Pasamos a una ronda de preguntas. Tiene Elisa el micrófono y si alguien se lanza, pues adelante. Hola, vale. Hola, muy buenas. Muy interesante todo lo que habéis dicho. ¿No creéis que es importante relacionar sobre todo el trabajador de esos sitios para el trato de la persona? Lo digo como trabajador de centros de estos. El trabajador, a la hora de atender a estas personas, habría que formarle, habría que formarle a cómo no hacen diferencia, porque no hay que diferenciar ni en hombre, ni en mujer, ni su relación sexual. Y ahora mismo los trabajadores... ¿Te refieres a trabajadores de residencias, cuidadores, TKs, enfermeras, médicos... Habría que formar a todos los trabajadores y trabajadoras del tercer sector. O sea, habría que formar a todo, quiero decir, por eso la educación sexual no es únicamente una educación que tenga que estar en los institutos o en los centros de educación secundaria, sino que tiene que ser para el propio profesorado, para los cuidadores y cuidadoras, es decir, cuando en la fundación han venido, pero en un colectivo que tenía antes, que se llamaba Sección Invertida, venían a nuestras asambleas profesores, profesoras, médicas y médicos que decían: tengo este asunto y no
tengo recursos para saber cómo tengo que comportarme, qué tengo que hacer como profesional, cómo lo hago. Es decir, sí, claro, con la nueva ley, llamada ley trans, se supone que tiene que haber un plan formativo. Ahora estamos en periodo de que se cumpla, de ver cómo se cumple y cómo se hace, qué fondos se necesitan para hacerlo. Pero sí, sí, claro, que se trata de formar. La solución no es poner una residencia LGTB, la solución es formar a todo el mundo para que no haya discriminación, claro. No, totalmente, claro, pero esto tiene que ser transversal, o sea, esto tiene que ser a todos los profesionales. Hay que formar a la policía en violencia de género, hay que formar a la judicatura, hay que formar a cualquiera que tenga nuestros destinos en sus manos. O sea, hace poco el caso de una conocida de mi suegra, una mujer de 60 años, que le ha informado el guardia civil al que le fue a poner una denuncia porque le había rajado las ruedas del coche su exmarido. Fue el guardia civil que había recibido formación en prevención de violencia de género y en protocolos de actuación y que le dijo: ¿es usted víctima de violencia de género? A esa mujer de 60 años, ella no lo sabía. Entonces, y el que se lo explicó, o sea, y esa persona se lo pudo explicar porque había identificado una serie de pautas que le habían dado previamente y que se repiten siempre. Entonces, es que es la formación en género y el tratamiento de realidades, de otras realidades, es que se tiene que extender a todos los ámbitos del servicio público. Vaya. Si mi pregunta es eso, sobre todo eso, es que me parece triste tener que hacer un gueto porque tengas una identidad sexual cuando todos deberíamos... Claro, no es una solución, si es lo que dice Víctor, es que haya formación, que no que haya una residencia para LGTB, pues es que eso no... Un poco a favor del veto LGTB, manifiesto. Ya ha pasado demasiado tiempo en el otro lado. Ahora quiero estar solamente con las L's. ¿Más preguntas? Bueno, yo lo primero era... Uy, perdón, que no sé si me estoy escuchando. Era lanzar un comentario un poco así al aire, porque también, pensando sobre la brecha que estábamos hablando para con las personas mayores, pensaba en que muchas veces cuando a mí se me ha dado esa oportunidad, se me ha mirado y se me ha hablado desde un paternalismo muy exagerado. Creo que también por mi experiencia, pero sí que es verdad que estoy un poco cansada de que esas generaciones me hablen siempre desde el paternalismo, desde la infantilización, desde el no entender, ¿no? Es que los jóvenes estáis pegados al móvil, no entendéis nada, es como, bueno, vaya, señor, estoy tratando de... El aparato de las manos. Claro. Entonces, me encantaría poder encontrar estos espacios donde, bueno, pues de entendimiento, ¿no? Pero también de entendimiento conmigo, con lo que yo le tengo también que contar sobre estas nuevas generaciones y sobre, pues, lo que nos planteamos, ¿no? Y sobre todo con lo que estamos preocupados también, que a lo mejor les cuesta entenderlo, sobre todo más en salud mental y cosas de estas que a lo mejor pueden estar menos conectados. Simplemente para citar el comentario. Luego, sobre esto, ¿cómo se puede conectar mejor con este tipo de personas? ¿Cómo encontramos ese punto de humanización, de hacer entender que a lo mejor no somos tan sumamente diferentes y que también se puede aprender de la experiencia, pero también de la no experiencia? O sea, evidentemente, cuando yo planteaba y hablábamos de ello, de los espacios de encuentro, la escucha debe ser bidireccional, obviamente. Y el hacerte mayor, entiendo lo que dices de esta sensación, y a mí me sigue pasando con mis mayores, de que ya lo saben todo, ya lo han vivido todo, ya lo saben todo, y eso es solamente una opinión personal. Para mí, hacerse mayor no me disminuye mi curiosidad, sino que la aumenta. Y entonces esta curiosidad debe ser mutua en estos encuentros intergeneracionales y tener ganas de aprender mutuamente, si no, evidentemente se está ahondando en esa brecha. Es solamente voluntad de escucha y de curiosidad por ambas partes. Va a haber partes que no se entiendan ni por un lado ni por otro, pero seguro que hay un aprendizaje, como en el encuentro de cualquier seres humanos con buena voluntad. Y que, a ver, la buena voluntad tiene que ser por las dos
partes y el paternalismo y la condescendencia se puede dar por las dos partes, pero hay una gran diferencia y es que, o sea, tú puedes hacer las gestiones de tu banco con el teléfono y a lo mejor esa persona con la que te estás intentando comunicar no. Entonces sí que hay una gran diferencia de diálogo y a lo mejor hay un escalón de diferencia y es que el mundo sí está adaptado a la parte central de la vida mucho más de lo que está a la niñez o a la vejez. Entonces, tiene que ser en dos direcciones, pero hay que tener en cuenta que hay una para la que de repente los móviles, la aplicación del banco, los bordillos y el lenguaje se ha convertido en un terreno hostil. Entonces, hay que como... Conciencia del privilegio de la juventud. Exactamente, es conciencia del privilegio. O sea, igual que tú eres consciente de tu privilegio blanco cuando estás en conversación con una persona racializada y siendo esa persona migrante o teniendo una circunstancia determinada y te está diciendo es que a mí me van a pagar en los aeropuertos el cuádruple de veces que a ti, pues lo mismo es que tú bajas el tono y te das cuenta de que el mundo está mucho más adaptado a ti, pues creo que eso habría que empezar a ver. Que no es condescendencia, es solamente conciencia. Claro. Y también te diría, estoy completamente de acuerdo con las compañeras, pero también te diría además que ese primer tono que existe es una defensa previa frente a una situación que tú dices, pero ¿por qué te defiendes si nadie te está atacando? Pero es un ataque acumulado. Entonces, de pronto, ver que hay un contacto visual, una cara amable, una sonrisa, va a ir haciendo como bueno, eso ya son cosas de atención que hacemos en la fundación. Va a ir haciendo como creando un espacio para que esta persona también se sienta segura. Porque una persona es un poco de hablar con cierta condescendencia o lo que sea, puede ser porque responde a un temor de que vaya a haber un rechazo o una mala actitud. Y pasa otra cosa muy interesante, que hay un ejemplo que pasó en la fundación y que es muy interesante. Estaba este chico que tiene 18 años, que es un chico trans, de voluntario, acompañando a una señora de 70, que es una mujer trans, pero esta mujer trans, cuando hablaba con él, le decía, no, porque yo soy un travesti, no sé qué tal, y este chico le decía, no eres un travesti, eres una mujer trans. Y a esta señora la espantaba. Pero la espantaba porque él estaba haciendo, lo hacía como para decir, para hacer un reconocimiento, para decir yo te reconozco, como para una cuestión de respeto, digamos, de sacarla como de lo que él consideraba que era el lenguaje del odio. Pero para ella, con toda esa trayectoria vital, travesti es una palabra donde ella ha encontrado un lugar de enunciación, donde encontró un lugar donde hacer comunidad. Para ella no es una palabra negativa. Entonces también es como entender que hay determinadas actitudes de haber encontrado el lenguaje de nuestra generación, como si fuera la misma, pero quiero decir, de cómo hablamos ahora de no binarios, de cosas, de un montón de cosas que hasta hace poco el lenguaje era distinto, y lo entendemos como un progreso, como una evolución, y esto es una trampa. Es un cambio, y a nosotros nos pasará. Entonces también es como entender que hay muchas dimensiones que conviven, y hacer la convivencia fácil es como decir, ¿te defines así? ¿Es esto el lugar que a ti te gusta? Pues efectivamente así te voy a llamar y así voy a dirigirme a ti, ¿no? Yo te puedo tender la mano, explicarte cómo es ahora, cómo yo lo veo, cómo considero, ¿no? Es decir, como tratar de hacer el diálogo desde, no decir estás equivocada porque ahora hemos cambiado y ahora hemos evolucionado y te has quedado atrás. Tratar de hacer un diálogo como más calmado, ¿no? Marina. Sí, yo quería vuestra opinión sobre dos cositas muy brevemente, ¿no? Una es, claro, toda la gente mayor LGBT de España está marcada por una cosa que fue el franquismo, por los 40 años de dictadura y por el Código Penal que dominó sus vidas, ¿no? Y entonces, pues tenemos una generación que es memoria histórica, y que se nos está muriendo y que ha sufrido ausencia de socialización, que ha tenido que estar pues, escondida porque podía terminar en un penal. Y
Y yo no sé si hemos hecho el homenaje a esta generación perdida, o cómo podríamos hacer algo por esta generación perdida de reparación antes de que se nos termine de morir el último, porque ya nos van quedando pocos, ¿no? Y entonces no sé cuál es vuestra opinión sobre eso. Y la segunda es una cosa que ha salido en la conversación. En las mujeres lesbianas hay un margen de brecha de edad muy alto muchas veces, es decir, hay comunidades, parejas que pueden tener pues igual 20 años de diferencia tranquilamente, y sin embargo a los hombres gays el envejecimiento está como mucho más penalizado y desde luego el análisis de las parejas demuestra que hay muy poca diferencia de edad entre parejas de hombres gays, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto esto no es porque hay también un modelo de masculinidad en la comunidad gay masculina, ¿no? Que tiene pues, un componente edadista o bastante tóxico, ¿no? No sé cómo lo veis vosotros. Lo segundo, claramente las parejas intergeneracionales que rápidamente aparece un elemento de sugar daddy, cierta perversión de la relación basada en el sexo, en el dinero, que es verdad que entre las lesbianas no se da eso clarísimamente. En cuanto al homenaje y la celebración, incluso añadiría, de la generación que padeció el franquismo siendo LGTB, efectivamente. No tenemos esa historia ni esa memoria en nuestra vida. Y el agradecimiento que deberíamos tener, sí, hay que hacer un gran evento. Hay que hacer un fiestón. Hay que hacer un fiestón. Toda la solución así. Sí. No, a ver, hay que ponerles, claro, hay que ponerles micrófonos, hay que poner las editoriales a su disposición, hay que hacer homenajes, hay que hacer una reparación pública, hay que pedir un perdón público. Pero claro, el bloqueo que tenemos es el que hemos estado hablando en toda esta charla, que es desde qué altavoces, si les hemos convencido a los altavoces de que nuestro colectivo es joven, comercial, inofensivo, divertido, nada político, y que lo que ofrecemos son carrozas y divertimentos y series de televisión estupendas y de plataformas y no política. Entonces, ya llevamos unos años que el orgullo crítico es mucho más masivo, al menos en Madrid el orgullo crítico es un espacio más masivo, y creo que el orgullo crítico es algo que nos da la medida de la torsión que está dando el movimiento hacia algo mucho más autoconsciente y mucho más político. Y esa reparación tiene que darse en el marco de lugares y de espacios como el orgullo crítico, o sea, de espacios que ya no están en las instituciones, que están en los márgenes de los márgenes, que están en la sociedad civil y que están en la autoorganización. Entonces, si no nos dan los altavoces para... o si este perdón, o esta reparación, o este recoger testimonios no se hace desde las instituciones, pues hagamos lo que se ha hecho toda la vida y lo que hizo esa generación, que fue autoorganizarnos y reclamarlo. Y tomar las calles como se reclaman, como se toman en el orgullo crítico. Es que no añadiría nada más. ¿Tenemos alguna pregunta más? Ahí, y con esto vamos terminando. Hola, yo quería preguntar, bueno, si estoy de trabajo social y me gustaría saber qué opináis, cómo puede ayudar a la figura del trabajador social, o bueno, trabajadora social, mejor dicho, la visibilización de este sector de la población o promoverles, por ejemplo, lo de las residencias que estamos hablando, en cómo podemos ayudar básicamente a visibilizar este problema y a que estas personas se sientan a gusto en todos los sectores. ¿Estás estudiando? Sí. Autoorganizaos. Encuentra, como se ha hecho este congreso. Seguro que hay un montón de herramientas de todo tipo, pero acercaos, ya sabes que existe la Fundación 26 de diciembre, pero más allá de eso, si tú tienes una inquietud y ves que hay un agujero que queda por cubrir, os juntáis, o sea, hablas con tus compañeras, con tus compañeros y armáis algo y os autoorganizaos, siempre, o sea, la respuesta a todo. Sí. No sé, tú eres el profesional de esto. Pero estoy completamente de acuerdo, la autogestión, la autoorganización
y tenerlo siempre en la mente. Entonces, cuando vayas a hacer un cartel para hacer una actividad, cuando vayas a hacer una campaña para lo que sea que vayáis a hacer en vuestro espacio asociativo, tenlo en mente. Ten en mente que también tiene que ir dirigida a este sector, que también, y bueno, pues llamar. Y yo siempre recomiendo el voluntariado, que me parece que es una experiencia desde la que además se aprende muchísimo. Pero autoorganización, asambleas, hablar de todos estos temas y salen de ahí siempre las mejores cosas. Estoy de acuerdo. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a proceder a agradecer muchísimo este coloquio, porque ha sido un coloquio súper interesante entre amigos realmente, y creo de que podemos sacar muchísimas conclusiones. Así que muchísimas gracias a los tres, gracias a las personas que habéis asistido. El congreso continúa. Mañana nos vemos, a las 10 de la mañana empezamos, hay una presentación y a las 10:30 comienza la primera ponencia de Marina. Así que, bueno, os esperamos aquí y que paséis muy buena tarde. Gracias. Tenemos un pequeño obsequio.